Bueno, bien. Dios les bendiga toda la vida, amada iglesia. Acá dijeron amén, acá no dijeron amén. Dios les bendiga toda la vida, amados hermanos, amadas hermanas. ¿Y estamos listos ahí, mi hija Doris? ¿Estamos listos? Ok. Vamos a pedirle al Señor que cierre sus ojos un momento y que esta noche necesitamos cada vez más de Él. En especial, Señor, necesito de ti. Mis hermanos y yo necesitados de ti. Aquí estamos acudiendo una vez más a tu llamado, Señor. Sabemos que tienes algo para nosotros y que tú te vas a revelar, te vas a manifestar en cada uno de mis hermanos. Solo te pido, me dejes ser entendido y abras mentes y corazones y que tu palabra quede ahí adherida. Y seas tú, Señor, el que se encargue de recordar. Que tu Espíritu sea, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Si puedes decir conmigo, amén. Bien. Créanme que es un privilegio estar acá predicando, aunque lo hago en otras iglesias, pero estar aquí es un privilegio. Y la oportunidad que Dios me da a través del pastor Saulito de estar aquí con ustedes compartiendo tan solo algo de lo que yo he venido aprendiendo o de lo que aprendí. Y bueno, que Dios me ayude en esta noche y a ustedes también. Amén. Hoy vamos a examinar uno de los milagros de Jesucristo que contiene un mensaje de mucha importancia. Quiero advertirles que el mensaje de hoy no solamente es de mucha importancia, sino quizás para algunos de ustedes suene un poco fuerte o lo encuentren un poco fuerte, porque hoy estaremos hablando de un pecado muy común en algunos creyentes. Ahora bien, cuando se habla del pecado, lo primero que nos viene a nuestra mente es los 10 mandamientos, las leyes espirituales. Es decir, pensamos que las leyes establecidas por Dios, que nos proporcionan los estándares morales de cómo se debe regir nuestra vida. Pero el pecado va más allá de la transgresión de la ley. El pecado es más allá cuando que transgredimos de las leyes espirituales, ¿sí? ¿Por qué? Cualquier cosa que se aparta de lo justo y lo recto o que falta a lo que es debido, es pecado. En otras palabras, el pecado es todo aquello que sabemos que es lo correcto y lo bueno y no lo hacemos o lo dejamos de hacer, tal y como lo encontramos ahí en Santiago capítulo 4 versículo 17. Cuando leemos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que el pecado va más allá de la transgresión de la ley. Cualquier cosa que sabemos que es lo bueno y que no lo hacemos, eso se llama pecado, según está escrito aquí en la Biblia, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el pecado más común en algunos creyentes? ¿Cuál es el pecado más común? Se lo voy a mencionar. Se lo voy a decir yo ahora. El pecado más común que algunos creyentes cometemos es la ingratitud. Es la ingratitud. Digo porque cuando hacemos un análisis de nuestra vida, de lo que Dios ha hecho y de lo que seguirá haciendo y sigue haciendo, ¿sí? En cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida deberíamos de estarle dando gracias a Dios por lo que ha hecho, por lo que sigue haciendo y por lo que va a seguir haciendo. Pero en ocasiones ni siquiera le damos gracias a Dios por el nuevo amanecer. En ocasiones ni siquiera oramos antes de los alimentos. La ingratitud es un pecado o es el pecado desapercibido, no reconocido. Parece ser que no, iglesia, pero es un pecado, la ingratitud.
Es por eso que hoy vamos a estudiar un poquito acerca de este tema, que es bien importante que usted se lo lleve, ¿sí? En Lucas capítulo 17, si leemos lenguaje actual, por favor, Doris, hermanita Doris, 17:11. Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo: vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: gracias a Dios, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Qué no eran 10? En el lenguaje, en Reina Valera, dice en el versículo 16: y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estoy seguro que todos aquí hemos oído hablar de lo que es la lepra. Sabemos que es una enfermedad devastadora, pero también estoy seguro que muchos de nosotros no sabemos lo que es. Y la razón es porque hoy en día esa enfermedad ya no existe. Pero para poder tener un entendimiento de lo que yo les quiero compartir en esta noche, de lo que significaba estar enfermo de esa lepra, y peor aún, lo que significaba el contraer esa enfermedad. Cuando se habla de la lepra, ¿sí?, se está hablando de la enfermedad más temida en aquella época. Era como estar sentenciado al paredón, era que estar sentenciado a la muerte, ¿sí?, ya que el enfermo tenía que ser desterrado del pueblo, como dice en Levítico 5, 1 y 3, del 1 al 3, dice así la palabra de Dios. El hombre que tenía lepra era aislado del resto de la gente, del resto del pueblo, ¿sí? Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Con esto podemos ver que el enfermo no solo sufría de una enfermedad física, sino sufría del rechazo, inclusive de sus seres amados, de su familia, de sus hijos, de sus amigos. Era rechazado, era repudiado, ¿sí? ¿Qué es esta enfermedad en sí? Para que entienda esto de la lepra, mire, rápidamente. Esta enfermedad empieza con que se empiezan a inflamar los párpados, después las manos se empiezan a hinchar, empiezan a salir escamas, el pelo se pone completamente blanco, empiezan a salir escamas, y después en la parte que está infectada se hacen llagas, dolorosas llagas, que van comiendo la piel, posteriormente la carne, hasta llegar al hueso e irse despedazando miembro por miembro. Era una enfermedad devastadora. ¿Se imagina usted lo que significaba
significaba el padecer de esa enfermedad en aquel entonces. Era básicamente, preferían, yo creo que mejor, Señor, mejor como dijo Isaías, mejor mátame, como dijo Elías. En fin. El leproso era considerado una persona físicamente y espiritualmente sucia. No se podía acercar a las personas. Cuando un pariente, un familiar, un amigo iba a ver a un leproso, tenía que guardar una distancia de por lo menos 3 metros. El leproso no podía hablar dentro de las paredes de un pueblo. El leproso era desterrado a lugares remotos a esperar su destino, que lo más seguro era la muerte. Bueno, eso es la lepra. Eso es el significado de lepra. Lo primero que encontramos aquí en la palabra de Dios, ¿sí? Otra vez en Lucas 17:11, ¿sí? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id. Fíjese, aquí hay una instrucción: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y aquí hay una obediencia, una instrucción, y ¿qué hay detrás de una instrucción obedecida? Fueron limpiados, ¿sí? Cuando hacemos una comparación entre estos 10 hombres y el pueblo de Dios de hoy, pronto encontraremos que existe un gran paralelo entre esos 10 hombres y el pueblo de Dios hoy en día. Existe un gran paralelo. Quizás algunos piensen que me equivoco, pues hoy en día no existe la lepra. Y tiene razón, no existe la lepra. Pero la realidad es cuando reflexionamos nosotros de cómo llegamos a Jesucristo. Quizás llegamos igual que ellos, peor, quizás menos, pero llegamos igual. O la mayoría de nosotros llegamos así con el Señor, enfermos. Una enfermedad en algunas personas, como en mi caso, devastadora, como la de los leprosos. ¿Ok? Pero Dios nos demostró su amor y su misericordia y fuimos sanados. ¿Cuántos pueden decir amén? Llegamos a Él y había un vacío. Había un vacío en nuestra existencia, ¿sí? Pero el Espíritu de Dios, ¿sí?, fue llenando poco a poco ese vacío. Lo fue llenando poco a poco. Y empezaron a llegar las bendiciones en nuestro hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tus hijos. Empezaron a llegar las bendiciones, ¿sí? Pero lamentablemente es aquí donde comienza el problema para algunos creyentes. Fíjese bien. ¿Por qué aquí comienza el problema de algunos creyentes? En el versículo 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. De los 10 que fueron sanados, solo uno regresó. Solo uno regresó a darle gracias. Y no solo fue el uno que regresó, sino que era samaritano, era el más repudiado de todos ellos. Los judíos en aquel entonces no se atrevían a pasar por esta ciudad, no pisaban la ciudad de Samaria. El pueblo de Samaria tenía comprometida su fe a otros ídolos y en fin. Ni más, los judíos ni siquiera se atrevían a hablarle a un samaritano. Entonces, solo uno, el más repudiado de todos, fue el que regresó a darle gracias a Dios. Los otros 9, ¿dónde están? Solo uno. Y en la acción de gracia de este hombre es donde comienza la lección que muchos de nosotros los creyentes tenemos que aprender. Tenemos que aprender, todos, incluyéndome a mí. Digo esto, iglesia. Los 10 leprosos fueron bendecidos, los 10 fueron sanados, ¿sí?
dígame usted si no todos deberían de estar agradecidos con el Señor. ¿Puede decir amén? Todos deberían de haber estado agradecidos, ¿sí? Todos deberían regresar a Él y darle gracias a Dios por su misericordia, pero solo uno regresó. Los otros 9 continuaron su camino. Una vez que fueron sanados, una vez que Dios les había sanado, se olvidaron de Él. ¿A dónde se fueron? A celebrar. ¿A dónde se fueron? Con sus familias. ¿A dónde se fueron? Que no siquiera fueron capaces de regresar a decirle, gracias Dios por la sanidad que me has dado. El pecado desapercibido, no reconocido, se llama la ingratitud. Y estos 9 hombres fueron ingratos con el Señor. Cuando analizamos el papel de la iglesia en la sociedad, ¿sí? Creo que todos estaremos de acuerdo aquí en que la iglesia es más o menos como un hospital. Ninguno de nosotros entra o ha ingresado al hospital sin tener una aflicción o un padecimiento, una enfermedad o inclusive la necesidad de una intervención quirúrgica. Todos ingresamos, a los que hemos ingresado alguna vez a un hospital, ingresamos ahí porque había una enfermedad, alguna aflicción, algo que necesitábamos la intervención médica e inclusive hasta quirúrgica. Yo ya fui operado alguna vez cuando jugaba béisbol. ¿Y qué pasa? Somos intervenidos y poco a poco somos sanados. Respondemos a los medicamentos que se nos suministran en el hospital y eventualmente somos dados de alta. Obedecemos las instrucciones del doctor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recuperarnos completamente de esa enfermedad, de esa aflicción de la que fuimos ingresados al hospital? Y somos dados de alta, sanados, y nos vamos. Y ni siquiera le damos gracias al doctor. Ni siquiera somos capaces de regresar y darnos cuenta que hubo una afanadora, que hubo un cocinero, que hubo un anestesiólogo, que hubo una recepcionista, que hubo tantas personas que intervinieron para que tú fueras sanado y nosotros simplemente nos vimos sanos y nos vamos y ni a Dios, ni a Dios decimos, mucho menos regresamos a darle gracias porque ellos colaboraron para que yo fuera sano. Sé que quizás empiecen a ver el paralelo que existe entre la iglesia y un hospital. Al igual que los enfermos son ingresados a los hospitales, en la mayoría de nosotros, en la mayoría de los casos, nosotros ingresamos a la iglesia porque estábamos gravemente enfermos, con unas llagas. Y no precisamente tienen que ser llagas físicas, sino unas llagas espirituales. Ingresamos hacia la iglesia con una aflicción, con una depresión, con necesitados de algo. Y anduvimos buscando en lugares, tratando de buscar la solución a nuestro caso, a nuestra enfermedad, a lo que estábamos padeciendo. Y gastamos dinero. Y fuimos allá con los poderes de las tinieblas y no encontrábamos la solución. Pero de repente nos dimos cuenta que el único que podía salvarnos, el único que nos podía sacar de ese hoyo, el único que podía sacarnos de esa aflicción era Jesús. Amén. Lo que sucede es que tal como los hombres en estos versículos, la persona recibe instrucciones específicas. Aquí recibimos instrucciones específicas, ¿sí? Que es lo que tenemos que hacer para poder recibir la sanidad que viene del cielo. Ahora es el pastor Saulito, pero yo recibí tantas instrucciones del obispo, tantas instrucciones de él. Así como un doctor le da instrucciones a un enfermo que se está en rehabilitación y obedecemos porque queremos ser sanados físicamente. Pero ¿qué pasa cuando recibimos instrucciones del pastor, ahora el pastor Saulito? ¿Qué pasa? Muchas veces no hacemos caso a lo que se nos dice, a las instrucciones que nos da para poder ser sanados. Y no me refiero a las llagas como a un leproso, sino a las llagas espirituales. En el versículo 14 dice,
id, mostraos a los sacerdotes. Para recibir la sanidad, ellos tuvieron que hacer algo. Jesús les envió a que siguieran la ley y que fueran a mostrarse a los sacerdotes. Al igual que ellos tuvieron que hacer lo que Jesús les ordenó, toda persona que llega a los caminos del Señor también recibe instrucciones específicas de lo que tenemos que hacer, pero en ocasiones, o en muchas ocasiones, no las hacemos. No hacemos caso. Por un lado nos entra y por el otro ni siquiera se estaciona un ratito, sale disparado. ¿Ah? Toda persona que llega a los caminos del Señor es llamada a cambiar por completo. Toda persona que llega a los caminos del Señor es llamada, ¿sí?, a cambiar por completo. Toda persona que llega a los caminos del Señor es llamada a perseverar en la santidad, a perseverar en la unidad de la iglesia, a perseverar en unos con otros, a perseverar en compartiendo el pan, ¿sí? ¿Qué fue lo que causó que estos 10 hombres recibieran la sanidad que tanto necesitaban? Les expliqué lo que era contraer esta terrible enfermedad. ¿Qué es lo que causó que ellos fueran sanados? Lo que causó es que en un instante fueron sanados por su obediencia. Fíjese bien, ellos obedecieron a una instrucción que les dio Jesús. Vayan con los sacerdotes, ¿sí? Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, hubo una instrucción de parte de Dios. Aquí se nos dan instrucciones de parte de Dios. No es Jesús, pero es Jesús hablando a través del pastor que está aquí. Se nos dan instrucciones. ¿Cuál fue la recompensa de estos 10 que recibieron la instrucción? Vayan y hagan esto. Ellos fueron, hicieron esto. ¿Y cuál fue la recompensa? Dice, y aconteció que mientras iban, fueron sanados. ¿Por qué nosotros como creyentes, por qué nosotros como cristianos, cuando se nos dan unas instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer para recibir la sanidad, no la hacemos, pero nos quejamos de por qué no recibimos la sanidad? ¿Por qué? Porque no obedecemos las instrucciones que son soltadas desde aquí para allá. Amén. No se enojen, digan amén. Esa es la verdad. Y mientras ellos iban y fueron sanados, gritaron gloria a Dios. El Señor con su gran misericordia sanó a esos 10. Gritaron gloria a Dios, gracias Señor, ¿sí? Ellos fueron grandemente bendecidos y fueron librados de esa terrible aflicción. Pero lo triste de todo esto, aquí empezamos a ver el pecado desapercibido. Lo empezamos a ver. En otras palabras, la ingratitud del hombre. Los 10 fueron sanados, los 10 fueron bendecidos, pero solo uno regresó a darle gracias. Solo uno. Solo uno de 10. De 100, 10. De 1000, 100. Solo uno. Por esa razón Jesús le dijo en el versículo 17, fíjese bien, ¿y los 9 dónde están? ¿Los 9 dónde están? Dígame si no había motivo para darle gracias a Dios, para agradecerle, regresar a Él y regresarle después de verles librado de esa terrible enfermedad que su destino final era la muerte, o ser desterrados y vivir ahí hasta que realmente llegara la muerte. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, esto es algo que debemos de tomar en cuenta. Yo no creo que nosotros seamos de escasa memoria y no recuerdes lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Acaso no recuerdan? ¿Acaso no recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Qué has recibido de parte del Señor? ¿No es motivo para poderle estar agradecido y regresar a Él? Es triste decirlo.
pero al igual que en un hospital, salimos y no regresamos más a darle gracias al doctor, a la afanadora, al cocinero, a la enfermera, al anestesiólogo, a la recepcionista. No regresamos a darle gracias. ¿Por qué? Porque somos desagradecidos. Es igual en la iglesia. Basta ver a nuestro alrededor. Nada más basta ver alrededor, ¿sí? Es triste decirlo, pero con solo mirar a nuestro alrededor, ¿sí? En este momento nos podemos dar cuenta que el pecado de la ingratitud abunda en el pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que esas sillas vacías no hay una persona que recibió algo parte del Señor? Que no se dan cuenta que en esta iglesia hay ujieres, hay diáconos, hay ministros, hay maestros, hay levitas, hay maestras que inclusive les cuidan a sus niños chillones, enfadosos. Y se los cuidan. Y de repente ya no vienen. Y Dios hace algo. Y Dios hace algo. Y se les olvida lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando yo conocí al obispo, un poquito antes, yo estaba enfermo. Estaba enfermo de muerte. Muchos de ustedes saben, yo era adicto a las drogas. Yo era terriblemente adicto a las drogas. Y busqué lugares, personas, del amor de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mis hijos, de mi esposa, nadie pudo hacer nada por mí. Nadie. Y después fui llevado a un hospital 3 veces, donde mi familia gastó quizás $500,000 en mí. Y nada. Pero recibí una instrucción del obispo Saúl. Y sin un peso, de la noche a la mañana fui sanado. Al igual que esos 10 hombres salieron al encuentro de Jesús en el camino, yo tuve que salir al encuentro de Jesucristo también. Me tuve que encontrar con Él en el camino, porque yo ya sabía que solamente Él era el único que podía salvarme. Ya no había doctores, no había terapeutas, psicólogos, ni madre, ni el amor de mis padres, ni de mis hijos. No había nada que pudiera aliviarme o sacarme de esa enfermedad. Y me estaba yo muriendo, desangrándome. ¿Ustedes creen que no haya motivo suficiente en mi vida para no estar agradecido con Dios? Y aquí estoy. Aquí estoy, compartiendo con ustedes, con un corazón agradecido. Yo no quiero ser de los 9. No quiero pertenecer a ese grupo de los 9. Y yo por eso les estoy compartiendo en esta noche. Les estoy compartiendo en esta noche algo de suma importancia y que es necesario que ustedes lo lleven bien aprendido. Y quizás ustedes este mensaje lo puedan compartir con algunas de las personas. Basta, ve alrededor. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Solo uno regresó a darle gracias a Dios. ¿Cómo podemos ser agradecidos con Dios después de todo lo que ha hecho en tu vida? ¿Sabes cómo? No dejando de congregarte. Congregándonos para venir a alabarle. Congregándonos para bendecirlo. Congregándonos para venir a escuchar su palabra. Fíjate bien la oportunidad que nos da. ¿Qué haces tú cuando estás enfermo de gravedad? ¿Vas a ver al doctor o no? Claro que vas a verlo y recibes medicina y ahí estás tomándotela y con el reloj. Y que no se me pase la hora para tomarte la medicina. Pero en cambio, venimos acá, sí, muy bien, y recibo unas instrucciones y son las 8:30 y se te olvida la medicina. Se te olvida dónde fuiste sanado. Se nos olvida dónde recibimos la sanidad.
Se nos olvida que algún día tú saliste al encuentro a los caminos del Señor, tal y como estos 10 leprosos, tal como estos 10 enfermos. Y no creo que aquí haya personas de falta de memoria que no se acuerde qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. No creo que haya eso aquí. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el Cristo que sanó a los leprosos, que les dio la sanidad, que los limpió, es el mismo Cristo que hoy mismo aquí te puede sanar. Es el mismo Cristo, el mismito, no ha cambiado en nada. Sanó a 10 leprosos que salieron a su encuentro en el camino. ¿Cuántos de nosotros no hemos salido al encuentro de Dios necesitados? No con esas llagas físicas, pero con otro tipo de llagas. Yo creo que la mayoría. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos llegado así al Señor. Entonces, si Él en aquel entonces sanó a esas personas, ese mismo Cristo, ese mismo Dios, hoy está aquí presente y nos puede sanar. Todos los días está aquí presente Él y nos puede sanar. Todo cristiano fiel, o sea, perdón y amistad, todo cristiano fiel debe mantener estos versículos siempre muy en su mente. Debemos mantener estos versículos siempre en mente porque no podemos ser como estos 9 hombres en esta historia. Tenemos que recordar siempre que recibimos instrucciones específicas. Recibimos instrucciones específicas a seguir. Tenemos que recordar que fuimos instruidos a ser diferentes. Tenemos que recordar que fuimos llamados a conducirnos en una vida santa. Tenemos que recordar que debemos de perseverar en santidad. Tenemos que recordar que fuimos llamados a que haya un cambio total, completo en nuestra vida, ¿sí? Tenemos que recordar que solo Dios nos pudo dar el descanso que hoy tenemos en Él. Para mí, el tener la paz de parte de Dios es lo más importante que puede existir. Y solamente Él me la pudo dar. No me la da un carro, no me la da una casa, no me la da el negocio, no me lo da. No me lo da. Es mejor venir en camión con paz del Señor que venir en un carro último modelo con aire acondicionado y no tener paz. Si tiene las dos cosas, gloria a Dios. Y Dios bendiga a todos los que podemos tener las dos cosas. Es mejor tener 100 pesos que te los hayas ganado pero que tengas paz a tener 1000 pesos y haya contienda en tu casa. Como dice Proverbios capítulo 17, versículo 1. Parece ser así. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. ¿Me pones otra versión, por favor? Vale más pan duro entre amigos que mucha carne entre enemigos. Entonces, volvemos. Si yo recibí esa paz de parte del Señor, lo menos que puedo hacer es estar agradecido y regresar a Él a darle gracias. ¿A dónde voy a regresar? Aquí. Aquí, porque aquí fue donde yo recibí esa instrucción. Aquí yo recibí esa instrucción. Les repito, algunas personas, algunos creyentes
buscamos y buscamos sin encontrar la solución a nuestra aflicción, a nuestra enfermedad. Yo en lo personal así lo hice. Yo si no hubiera encontrado y no hubiera recibido la voz de Dios a través del obispo, o yo estuviera en la cárcel, estuviera loco o estuviera en el cementerio. Así. Pero recibí una instrucción de parte de Dios a través del obispo. Haz esto. ¿Qué sucedió con estos 10? Recibieron una instrucción, vayan delante de los sacerdotes, y obedecieron, y hubo sanidad. Y Pastor Saúl me dio instrucciones a mí, ¿sí? Y ¿saben qué? Sin gastar un solo peso, ni siquiera diezmaba, y recibí la sanidad. Motivo por el cual yo estoy agradecido con Él y he de regresar aquí. Este mensaje tú lo puedes transmitir a la persona que no estuvo hoy aquí. Caray, no puedes ser tan malagradecida. Estás pecando. Y el pecado, ya se los dije al inicio, el pecado va más allá de la transgresión de la ley, que pensamos que el adulterio, y que esto, y que no robarás, y que no matarás, y que esto. El pecado es mucho más allá que es todo eso. Es todo lo bueno que tú sabes que tienes que hacer, pero que lo dejas de hacer. Tú sabes que hay que venir a congregarse y no vienes. ¿Cómo le podemos demostrar nuestra gratitud al Señor? Repitiendo. Lo hacemos tal como lo hizo el hombre en esta historia. Lo hacemos congregándonos para alabar a Dios. Lo hacemos congregándonos para bendecir su nombre. Lo hacemos porque Él nos da la oportunidad de poder recibir de Él finanzas, de poder recibir bendiciones, de poder recibir sanidad, ¿sí? Y no permitir que ninguna influencia, circunstancia se interponga de poder estar obedeciendo y dando gracias al Señor. No vaya a ser que el Señor llegue a pensar acerca de nosotros y pueda decir, ¿y los demás dónde están? ¿Dónde están? Salieron del hospital y fueron sanados. No regresaron a darle gracias al doctor. Vinieron a la iglesia con su aflicción, recibieron instrucciones de parte de Dios a través del pastor y eventualmente fueron sanados. Motivo por el cual deberían estar aquí dándole gracias a Dios. Regresar con un corazón agradecido. No sea que el Señor pregunte por nosotros y diga, ¿dónde están? ¿Dónde están? Están un poco serios. Anímense dando un aplauso al Señor. Anímense dándole un aplauso al Señor. Yo creo que no puede existir un día. No sé qué ha recibido usted de parte de Dios. No lo sé. En mi caso, no puede existir un solo día que no pueda estar dándole gracias a Dios. No puede existir. Y el día que no lo hago, iglesia, estoy pecando. Estoy en un pecado desapercibido, un pecado en el cual la mayoría, muchos, algunos de los creyentes, de los que nos decimos cristianos, caemos en ese pecado. Ya ni siquiera te digo que ores, sino darle gracias a Dios. Ahora, lo puedes hacer, ¿eh? No estoy diciendo que no lo hagas. Te vayas a confundir. Pastor Paulín dijo que no oremos. No. Lo puedes hacer. Orar a Dios con un corazón agradecido es tan solo platicar con Él. Recuerdo muchas prédicas del obispo Saúl
Y gracias a Dios que tengo muchas, un regalo de mi hermana Alejandra que me dio. Y escucho, le sigo escuchando. Y en una de esas tantas predicaciones del obispo Saúl, dice cuando habló acerca de revestidos, y que él cómo empezaba, él no se ponía de rodillas y gritaba y cosas así, pero él decía, mientras me ducho, platico con el Señor, dándole gracias. Mientras me estoy poniendo el pantalón, y le ponía un nombre, y le doy gracias a Dios. Y de ahí seguía la camisa, y le doy gracias a Dios. Y la camiseta, antes de la camisa, ni modo que vaya después, y dándole gracias a Dios. Y los zapatos, bueno, los calcetines primero. Y dándole gracias a Dios. Yo recibí una instrucción de él, de cómo darle gracias a Dios, todos los días. Bueno, al menos de que no se bañe diario, pero yo sí me baño diario. Y en las mañanas, yo recibí una instrucción de parte de Dios a través del obispo Saúl. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder estar bien con Él? Pues yo le doy gracias a Dios todos los días. Desde la mañanita en la ducha, gracias Señor. Y de ahí empiezo, y de ahí empieza. Y veas qué diferente es salir de casa con algo de agradecimiento a Dios. No vaya a ser que un día pregunte por mí y diga, ¿y dónde estás? O que pregunte aquí. Tristemente vemos estas sillas, tantas sillas. Están pecando. Ahí dice en Santiago, lo acabamos de leer. Están pecando porque saben que tenemos que hacer algo y no lo hacemos. Eso le es pecado. Y con eso terminé. Dios les bendiga y damos otro fuerte aplauso al Señor. ¿Eh?